Descubrimientos científicos del innovador y curioso ser humano moderno. Existen 5 claves que nos abrirán las puertas al futuro. La primera clave consiste en ceros y unos en forma de información digital. Los seres humanos cada vez somos más inteligentes gracias a la revolución digital y nuestras vidas cambian rápidamente. La segunda clave son los nuevos materiales. Los seres humanos ya no estamos limitados a los materiales naturales. Gracias al desarrollo de nuevos materiales artificiales, hemos alcanzado un punto de inflexión en la historia. La tercera clave es la ingeniería genética. Aunque actualmente haya comida en abundancia, puede que no sea así en un futuro cercano. Pero mediante la ingeniería genética, la humanidad podrá ser capaz de superar esta gran amenaza. La cuarta clave son las mutaciones. Las mutaciones causan enfermedades y son un elemento importante en la evolución humana. En este documental, resolveremos los misterios que se esconden detrás de este fenómeno sorprendente. La quinta clave es el Sol. La necesidad del ser humano para conseguir energía no parece conocer límites. Actualmente, se busca una forma de energía sostenible para el futuro relacionada con el Sol. Abriremos las puertas al futuro de la ciencia a través de estas asombrosas 5 claves. Las 5 claves. Las noches en Seúl son tan brillantes como lo son los días. En un abrir y cerrar de ojos, toda la ciudad oscurece. El apagón se propaga hasta la línea de demarcación militar. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Ve a averiguar. Sí, señor. Sala de emergencias. Llamo desde la segunda alambrada. En 2025 tiene lugar un gran apagón que deja toda la nación de Corea del Sur a oscuras. Las calles se convierten en un auténtico caos. ¿Hay alguien ahí? Los accidentes se suceden uno tras otro. La civilización moderna muere en un instante. Siete días después del peor corte de electricidad de la historia. Entonces, ¿cuándo dice que podremos usarlo? Mi teléfono no funciona. Y me estoy quedando sin dinero. ¿Qué? ¿Cómo dice? La maquinaria se convierte en pedazos de metal inservibles. La gente tan solo se da cuenta del valor que tiene la energía tras haberse quedado atrapada en la oscuridad. La energía nos hace la vida mucho más cómoda. La raza humana se ha desarrollado sobre una base de abundante energía. Hoy en día, las personas no pueden sobrevivir ni un solo día sin petróleo o electricidad. Sin embargo, en un día, la fuente de vida ha desaparecido. ¿Puede el ser humano superar esta crisis? ¿Cómo responde la ciencia a esta pregunta? Quinta parte: el Sol. En 2025, la vida de la gente se ha vuelto más práctica gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología. El mundo se ha convertido en un lugar donde puedes hacer lo que quieras con solo mover un dedo. La comodidad es fruto de la energía. Actualmente, en 2025, el consumo de energía se ha incrementado en un 58% respecto a 2001.
Y el 70% de estas fuentes de energía se componen de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. El abastecimiento de petróleo está llegando a su fin desde 2020. Los conflictos ocasionados por los problemas energéticos están fuera de control. Nos enfrentamos a una tercera crisis del petróleo debido a la guerra entre Irán e Israel. La guerra del Golfo Pérsico, suministrador de energía en todo el mundo, está afectando enormemente la economía mundial. La crisis mundial alcanzará su punto más alto en 2025. La relación entre la humanidad y la energía empezó ya hace mucho tiempo. Pero, ¿qué es la energía? La energía es la fuente de poder para todo tipo de actividades. Nos da la capacidad para trabajar. Nuestros antepasados tuvieron que depender de su fuerza física para sobrevivir. Ellos consiguieron la energía necesaria de la naturaleza para mover sus músculos. Los herbívoros consumían la energía solar almacenada en las plantas y los humanos se alimentaban de los depredadores de estas, a través de los cuales obtenían la energía para ejercitar sus cuerpos. ¿De qué manera las plantas que se encuentran en la base de la cadena alimenticia obtienen energía del sol? Las plantas tienen un sistema llamado cloroplasto en sus células. Los cloroplastos mezclan la humedad que absorben de la tierra, el oxígeno del aire y la luz solar para crear glucosa. Llamamos a esta acción fotosíntesis. Puede que pensemos que nuestra energía proviene de la ingesta de carne o de verdura. Sin embargo, nuestra energía proviene fundamentalmente del sol. El sol es nuestra fuente de energía en todo lo que hacemos. Hace crecer nuestra comida, proporciona la luz, el calor y el clima cálido. Por lo que el sol es la verdadera fuente de vida para la Tierra. El sol abraza la tierra como el pecho de una madre cariñosa. Los seres humanos somos los hijos del sol y somos incapaces de vivir sin él. La humanidad ha dependido del sol desde mucho tiempo atrás y hace aproximadamente 500.000 años nuestros antepasados lograron un gran avance. Empezaron a usar el fuego. De todos los planetas del sistema solar, la Tierra es el único en el que las llamas se encienden de forma natural. Por supuesto, en otros planetas hay rayos y erupciones volcánicas, pero ninguno de ellos tiene el fuego, como la Tierra. ¿Por qué es así? En primer lugar, la Tierra tiene muchas sustancias que pueden alimentar un incendio. También el oxígeno en el aire ayuda a avivar las llamas de un incendio. Se podría decir que el fuego es un regalo para los habitantes de la Tierra. Los humanos supieron de la existencia del fuego por casualidad, a través de fenómenos naturales como los relámpagos y los incendios forestales. Aprendieron a conseguir fuego con la quema de leña. El ser humano ya estaba utilizando la energía solar de una forma diferente. El fuego es importante porque nos aporta calor y luz. El calor ayudó a la humanidad a sobrevivir a la edad de hielo. El fuego también nos ayuda a cocinar los alimentos y a cambiar los ingredientes de forma. El fuego nos aporta energía a través de la oxidación de las plantas, y las plantas reciben energía del sol. De este modo,
La energía solar se almacena en las plantas. Quemamos esta energía y la usamos en forma de fuego para disfrutar de la civilización que tenemos actualmente. La humanidad hace un gran descubrimiento después del Paleolítico. Aprende que se consume menos energía usando herramientas. También descubre que el trabajo puede resultar más fácil con la ayuda de los animales. Desde entonces, los humanos buscan la manera de utilizar la energía de una forma más eficiente. En la antigüedad, el ser humano también aprendió a usar el poder de la naturaleza. El agua circula constantemente en la Tierra. El Sol está en el centro de esta circulación. El agua que se evapora absorbiendo la energía solar se convierte en lluvia o en nieve que cae en la Tierra hasta que se evapora de nuevo. El agua que fluye posee energía cinética. La energía potencial que tiene el agua cuando está situada en un lugar alto se convierte en energía cinética a medida que cae a un lugar inferior. El fenómeno natural del viento también es creado por el Sol. El viento se crea en el proceso en el cual la superficie de la Tierra absorbe la energía solar y la calienta. El aire que es relativamente más caliente sube y el aire más frío baja, creando así una corriente de aire que es el viento. Desde la antigüedad, el viento siempre ha sido una fuente de energía útil. El grano se molía fácilmente con ayuda de molinos de viento que se impulsaban por la energía del viento. Esta energía también se inició a partir del Sol. Entonces, ¿cómo crea energía el Sol? La energía solar se forma en el núcleo del Sol. El centro del Sol está a más de 100 millones de grados Celsius. No es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, sino un cuarto estado de la materia llamado plasma. En un estado de plasma se produce la fusión nuclear, que es la reacción de dos o más núcleos atómicos que se combinan juntos. Este proceso crea una gran cantidad de luz y calor. Esto lo llamamos energía solar. Esta energía tarda 8 minutos en alcanzar la Tierra. La mitad de esta energía se refleja y se lanza al espacio exterior o se absorbe en la atmósfera o las nubes. La otra mitad llega a la superficie de la Tierra. Esto sigue siendo una enorme cantidad de energía. La cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol cada minuto es suficiente como para que todo el mundo la pueda utilizar durante un año. La cantidad de energía almacenada en forma de energía fósil en todo el mundo es la misma que la que recibe la Tierra del Sol en 3 días. Esto significa que la Tierra está obteniendo una cantidad extraordinaria de energía solar. Solamente se utiliza el 0,15% para la fotosíntesis. Esto significa que obtenemos alimentos y combustible a través de una pequeña fracción de la energía solar. La leña fue una fuente de combustible utilizada por el ser humano desde tiempos primitivos. Sin embargo, el uso de leña se reduce notablemente a principios del siglo XVIII. Los humanos empezaron a buscar nuevas fuentes de energía cuando la cantidad de leña existente empezó a disminuir. La fuente de energía que podía sustituir la leña estaba enterrada en lo más profundo de la Tierra. Esta fuente no es otra que el carbón. Al principio la gente no pensó en el carbón como combustible.
Algunos incluso lo utilizaban como decoración. Con el paso del tiempo, la gente se dio cuenta de que el carbón se podía quemar. Sin embargo, solamente se encontró carbón en algunas zonas del mundo. Además, cuando se quemaba mal, emitía un gas tóxico mortal que evitaba que el carbón se popularizara. El carbón empezó a utilizarse como combustible a principios del siglo XVII en Gran Bretaña para la producción de acero. Los sedimentos se apilan sobre las plantas que se alimentan de energía solar y se deterioran a lo largo de un periodo de tiempo largo a temperaturas y presiones elevadas, creando así el carbón. Es un tipo de energía solar almacenada bajo tierra. La civilización se desarrolló rápidamente con el uso del carbón como combustible. El carbón fue el primer combustible que proporcionó energía a la máquina de vapor, la cual fue el motor de la revolución industrial del siglo XVIII. Las primeras máquinas de vapor fueron motores que utilizan la energía del vapor. El ser humano pronto aprendió que el vapor podía ser utilizado como una fuente de energía. Sin embargo, fue al cabo de bastante tiempo cuando se adoptó esta forma de entender el mecanismo práctico de las máquinas de vapor. La revolución industrial se inició en Gran Bretaña. Las máquinas de vapor, que desempeñaron un papel esencial en la revolución industrial, se conservan cuidadosamente en el Reino Unido. Esta es la obra maestra que cambió el mundo, la máquina de vapor hecha por James Watt. Una de las primeras cosas que hizo fue crear una cámara de condensación separada. Así, se crea el vacío fuera del cilindro, lo que supone un enorme ahorro de energía. La otra cosa que hizo fue eliminar la presión atmosférica que empujaba el pistón, reemplazándola por la presión del vapor. De esta forma, este cilindro ahora está sellado, y cuando la presión del vapor empuja sobre el pistón, se extrae el vacío por debajo. Eso puede hacerse a la inversa, cuando el vapor empuja desde abajo y el vacío se saca por arriba. Por lo tanto, es un pistón de doble efecto. Cuando se pone agua en un recipiente y se calienta, ésta se evapora y se crea vapor. La energía producida por el vapor se utiliza para empujar el pistón y mover un objeto. James Watt utilizó este principio, instalando una cámara de condensación que condensaba el vapor al lado del cilindro. Esto hizo que la máquina de vapor fuera más eficiente. Más tarde, Watt descubre una forma de reemplazar el movimiento repetitivo del pistón de la máquina de vapor por el movimiento de rotación de una rueda. Esto nos lleva al descubrimiento de trenes y barcos con ruedas que se mueven por la energía del vapor. Las vidas de las personas se enriquecen con el transporte masivo y viajar es posible gracias a la introducción de diversos medios de transporte. Las máquinas de vapor abrieron el camino de la producción masiva. Hablamos de la rueca o máquina de hilar, que funcionaba con un motor de vapor y supuso un gran desarrollo para la industria textil. Las máquinas de vapor fueron la fuerza motriz durante la era industrial y el carbón fue la materia energética de las máquinas de vapor. Antes de la invención de la máquina de vapor, la gente necesitaba la ayuda de animales fuertes como las vacas o los caballos. La energía del viento se utilizaba para los barcos y los molinos de viento. Pero el viento no siempre sopla cuando lo necesitas, mientras que los animales necesitan ser alimentados y se cansan.
Por otro lado, las máquinas de vapor nunca se agotan y crean una gran fuerza siempre que la necesitamos. Somos capaces de hacer grandes máquinas utilizando la máquina de vapor y podemos viajar a lugares lejanos en tren o en barco. Una enorme revolución industrial tuvo lugar en el siglo XIX gracias a las máquinas de vapor. El carbón, que alimentaba las máquinas de vapor, fue el motor de la era industrial. No obstante, era difícil transportar el carbón a causa de su volumen. Además, la eficiencia del calor era baja en comparación con la cantidad quemada. La gente empezó a preguntarse si había alguna otra fuente de energía mejor que el carbón. Pronto se encontró la respuesta: el petróleo. El petróleo es un combustible fósil que se forma cuando los cadáveres de animales marinos o terrestres que se han alimentado de plantas que crecen gracias a la energía solar se transforman mediante calor y presión. Se trata de un tipo de energía solar almacenada bajo tierra. El petróleo fue descubierto antes del siglo IV y fue utilizado como material resistente al agua o como lubricante. Sin embargo, nadie le prestó mucha atención a ese aceite viscoso que se filtraba por el suelo. Drake fue el que vio el verdadero valor del petróleo. En 1859, la gente utilizaba el petróleo como combustible de vez en cuando. Drake también empezó a cavar el suelo para encontrar un poco de combustible. Encontró una gran cantidad de petróleo al llegar a 21 metros bajo la superficie. A partir de entonces, la gente comenzó a extraer petróleo del subsuelo y se convirtió en el principal combustible en muy poco tiempo. El problema del petróleo es que se limita a ciertas áreas y es difícil de transportar o conservar. La respuesta a esto fue la electricidad. Se sabía de la existencia de la electricidad desde hacía mucho tiempo a través de la estática o rayos. Sin embargo, se tardó mucho tiempo para que la electricidad se convirtiera en una fuente de energía eficiente. En 1831, un joven científico británico hace un descubrimiento revolucionario. Su nombre, Michael Faraday, pasará a la historia de la ciencia. Su laboratorio de investigación se ha convertido en un museo. Esto indica lo importante que era la investigación de Faraday. Michael era un niño con mucha curiosidad, nacido en el seno de la familia de un pobre herrero. Después de convertirse en científico, se centró en una única investigación durante 12 años con el fin de satisfacer su curiosidad acerca de la electricidad. Un día logró producir electricidad. Descubrió que si movía un imán cerca de una bobina o de un alambre de púas, inducía una corriente eléctrica. Ese es el descubrimiento de la generación eléctrica. Usted puede mover una bobina entre imanes o puede mover un imán cerca de una bobina con el fin de inducir una corriente eléctrica. Esta es la ley de inducción, un gran descubrimiento en la historia de la ciencia. Cuanta más bobina tenga o cuanto más rápido mueva el imán, más fuerte será la corriente. Poco después, muchas personas hicieron generadores en base a la ley de inducción de Faraday. El principio del generador moderno es el mismo. Ahora usamos la energía del agua, del viento, del fuego y la energía nuclear con el fin de alimentar la bobina o el imán.
Pero el principio básico sigue siendo el mismo que el que descubrió Faraday en 1831. Hay que decir que no es hasta la década de 1880, unos 50 años después del descubrimiento de la inducción de Faraday, cuando la electricidad empieza a ser una tecnología práctica que comienza a usarse extensamente. Imagínese un mundo sin electricidad. Para empezar, nosotros no estaríamos haciendo este programa de televisión. No habría ordenadores, ni aviones, ni coches. Gracias al descubrimiento de Faraday, los humanos comenzaron la era de la electricidad. Después de su descubrimiento, Edison, con quien estamos familiarizados, hizo popular el uso de la electricidad. Los científicos de aquella época intentaban crear una bombilla que brillara durante mucho tiempo. Edison fue el ganador de la competición. Implantó una mecha en forma de hilo, hecha de carbono para crear la bombilla de larga duración. La vida de la humanidad cambió totalmente con el amplio uso de la electricidad. La gente podía aprovechar tanto las horas de la noche como las del día. Se podía usar la electricidad cuando y donde fuera necesario. El ser humano ha descubierto cómo convertir la energía solar, obtenida a partir de combustibles fósiles, en electricidad y enviarla a lugares a miles de kilómetros de distancia. La vida se ha vuelto más cómoda, ya que la electricidad se puede utilizar desde el momento en que se conecta. Sin embargo, se necesitaba cada vez más electricidad y, por consiguiente, una mayor cantidad de combustible fósil para alimentar los generadores y producir electricidad. En el pasado, yo podía recoger un pepino en la huerta de enfrente de mi casa cada vez que quería uno. Ya no es como antes. Ahora, los pepinos se cultivan en las granjas. Son empaquetados y enviados a las grandes ciudades en camiones, donde se reparten en supermercados y los consumidores conducen hasta los mercados para comprar los pepinos. Ahora, los tiempos han cambiado. El problema es que una gran cantidad de energía se desperdicia en el proceso de transformación de combustibles fósiles en electricidad. El porcentaje de electricidad que podemos obtener del carbón es del 40% como máximo. Un 10% se utiliza en la transmisión de la electricidad y el 50% restante se libera a través de calor y dióxido de carbono. Sin embargo, el uso de la electricidad aumentó con el paso del tiempo. Los humanos se convirtieron en adictos a los combustibles fósiles. La Tierra se enfrenta a la peor crisis energética en 2025. Los hábitos de las personas no cambian fácilmente, incluso en momentos de crisis como este. El gasto energético excesivo ya forma parte de sus vidas cotidianas. Y ese día es cuando ocurre el apagón. Las redes eléctricas están conectadas entre sí, así que si hay un apagón en una zona, el problema se extiende a otras. Esta es la razón por la cual se corta la electricidad en varias zonas mientras se realizan los trabajos de reparación. Sin embargo, cortando partes de la red eléctrica no se resolverá el problema cuando algo vaya mal en la planta eléctrica. Esta es la razón por la que los apagones se extienden en un instante. Una central eléctrica independiente suministra electricidad al generador cuando se produce un apagón. Cuando el generador vuelve a funcionar, envía electricidad empezando por las centrales eléctricas más pequeñas hasta las más grandes. El problema surge cuando las grandes centrales nucleares cierran y tardan casi una semana en pasar las inspecciones de seguridad para poder ser reactivadas. Esto significa que Corea podría estar a oscuras durante una semana
si se produce un apagón antes de la reparación total. Corea del Sur se remonta a tiempos en los que la civilización estaba sin luz. El interminable deseo de obtener energía nos advirtió del desastre hace mucho tiempo. El uso inconsciente de los combustibles fósiles ha calentado la Tierra y ha terminado perjudicándola. Los gases del efecto invernadero, como el dióxido de carbono, son la principal causa del calentamiento global. Los gases del efecto invernadero mantienen la temperatura media de la Tierra a 15 grados centígrados, enviando la energía que se libera de la Tierra de nuevo a la superficie. Sin embargo, la cantidad de gases ha aumentado desde la industrialización y la Tierra se ha calentado por un excesivo efecto invernadero. La temperatura media de la Tierra aumentó 0,74 grados centígrados durante el siglo pasado. En los últimos 10.000 años no se habían visto cambios tan drásticos de temperatura. La temperatura de la Tierra ha aumentado 1 grado. Y si esto sigue así, resultará imposible vivir en ciertas atmósferas de la Tierra. Algunas zonas serán extremadamente secas. Y en cambio, en otras zonas, el nivel del mar se elevará, amenazando con cubrir la Tierra con agua, lo que las hará inhabitables. Algunas personas predicen que si esto sigue así, la temperatura de la Tierra aumentará otros 6 grados en el próximo siglo. Basándonos en los cambios que el aumento de 0,74 grados centígrados provocó a la Tierra, esto sería un desastre terrible. Entonces, ¿hay alguna manera de que podamos dejar de utilizar combustibles fósiles? Parecía que 2 científicos habían encontrado la respuesta en 1938. Sus nombres eran Otto Hahn y Fritz Strassmann. Fueron los primeros científicos que lograron la fisión nuclear del uranio. Era el preludio de la era atómica. Los experimentos de la fisión nuclear fueron algunos de los más importantes de todos los que se realizaron en el siglo XX. No obstante, solo se abrió una planta de energía nuclear después de numerosos experimentos. En la actualidad, el uranio se utiliza en la generación de energía nuclear. El núcleo del uranio se divide en 2 o más núcleos más ligeros, liberando una increíble cantidad de energía cuando un neutrón choca contra él. El calor generado por la fisión nuclear se utiliza para producir electricidad. La energía creada por 2.000 litros de petróleo y 3 millones de gramos de carbón se puede generar con un solo gramo de uranio. La energía nuclear se ha convertido en la nueva fuente de energía para sustituir los combustibles fósiles. Sin embargo, no todos son beneficios. Las sustancias radiactivas que se liberan cuando se crea energía por fisión nuclear siempre han sido tema de controversia. Además, se gasta una enorme cantidad de dinero en la eliminación de los residuos radiactivos. Muchas personas murieron y otras aún sufren las secuelas del accidente nuclear de Chernóbil. El accidente nuclear de Fukushima en Japón fomentó la desconfianza de la seguridad en las centrales nucleares. La humanidad hace un esfuerzo para conseguir una nueva fuente de energía que sea menos peligrosa. Se trata de crear la reacción de fusión que se produce en el centro del Sol en la Tierra. El centro del Sol, el cual está a más de 100 millones de grados Celsius, está lleno de gas hidrógeno. El hidrógeno comprende un núcleo atómico y un electrón.
Estos dos se dividen en dos cuando se calientan a una temperatura elevada. En este estado, los núcleos de hidrógeno se fusionan, convirtiéndose en un núcleo de helio pesado. Parte de la masa se convierte en energía. Así es como se crea la energía a través de la fusión nuclear. En la actualidad, el elemento que puede ser el material base para la fusión nuclear se encuentra muy cerca de nosotros. Se trata nada menos que del hidrógeno pesado, el tricio y el litio que hay en el agua. Si fuéramos capaces de utilizar la energía de fusión del deuterio, que es un componente del agua, y que los océanos tienen cantidad suficiente y que se llama agua pesada, podríamos abastecernos durante millones de años. Sin embargo, el problema es que todavía no tenemos la tecnología para controlar un entorno tan caliente como el centro del Sol. El desarrollo de la tecnología para crear constantemente grandes cantidades de electricidad a través de la fusión nuclear es todavía un enigma que debemos resolver. La energía de la fusión nuclear aún tiene un largo camino por recorrer. Desde la antigüedad, el ser humano ha dependido del Sol y ahora estamos cerca de poder recrear el Sol. La humanidad todavía no puede sobrevivir sin el Sol. Después de numerosas crisis energéticas, los seres humanos han centrado la atención una vez más en la energía que obtenemos del Sol. Hay dos maneras de utilizar directamente la energía solar. Una es recoger el calor solar y utilizarlo como fuente de energía. La otra es fotovoltaica, que convierte la luz solar en energía eléctrica. La generación de luz solar utiliza el efecto fotoeléctrico de una célula solar. El efecto fotoeléctrico es el movimiento de un electrón cuando una placa metálica está expuesta a la luz solar. La electricidad es una forma de energía que se crea a través del movimiento de un electrón. Las células solares también se utilizan en el espacio. Pero el inconveniente es que solo se puede reunir la energía suficiente cuando hay muchos concentradores solares en una instalación de grandes dimensiones. Esto se puede afirmar ya que todas las alas grandes de los satélites son concentradores. Entonces, ¿cuál sería la solución más práctica a los problemas energéticos? El mundo lucha por encontrar una manera de superar la crisis energética. Una solución sería el uso de energía local. La energía local tiene en gran medida un doble significado. Por una parte, significa que la energía proviene de la naturaleza. Por la otra, que cada área local sea autosuficiente en la creación de la energía que necesite. La energía local consiste en que cada distrito crea energía renovable, utilizando el calor o la luz solar. No hay una gran pérdida de energía cuando ésta se transfiere desde las plantas de energía de las zonas suburbanas a las grandes ciudades, donde la tasa de consumo de energía es alta. Hay menos contaminación, lo que hace que sea una solución de cara al futuro. Ya que la energía renovable es la base, queremos conseguir una política de distribución de la energía, centrada en la demanda y no en la oferta. Wild-Polstri es un pequeño pueblo agrícola de Alemania. Este pueblo ha sido autosuficiente en materia de energía desde principios de la década de 1990.
Todas las casas tienen placas solares en el techo y hay 9 aerogeneradores instalados en una colina de la aldea. Además, el agua fluye hacia el embalse. En este pueblo, todas las fuentes utilizadas para generar energía provienen de la naturaleza. Todos los equipos necesarios para la producción de electricidad se hacen en la misma aldea. Arno Chengerli, el alcalde de este pueblo, se ha interesado desde el principio por este sistema de energía, también conocido como energía local. Él pensaba que se podía obtener suficiente energía a través de la naturaleza sin el uso de combustibles fósiles. Tenemos 3 pequeñas piezas de equipos anticuados para generar energía hidráulica. Se habían utilizado en pequeños molinos o en carpinterías y son suficientes para uso familiar. Los habitantes de la aldea trataron de encontrar diferentes formas de ahorrar energía. La familia de Carlo Heiler no utiliza sistema de calefacción ni siquiera en pleno invierno. Esto fue posible gracias a que, al construir la casa, se aseguraron de que recibía mucha luz del sol. También eligieron aparatos electrodomésticos de bajo consumo. Pensar en utilizar la energía eficientemente es tan importante como crear energía. La casa se construyó mediante métodos respetuosos con el medio ambiente. Nos esforzamos muchísimo con las ventanas y el aislamiento para conseguir calentar el interior de la casa con la luz del sol. Las placas solares crean la electricidad suficiente que un hogar necesita. La electricidad sobrante la venden a las compañías eléctricas. Actualmente, de la electricidad producida en la casa de Carlo, se vende más electricidad de la que la familia utiliza. ¿Cuánto gana usted con la venta de electricidad a la compañía eléctrica? No lo sé. ¿Puedo decírselo al año? ¿Y esto cuánto es? Unos 2.000 euros anuales. El vecino de Carlo, Christoph Berdemann, comenzó a utilizar la luz y el calor solar hace 3 años. Sin embargo, no tuvieron que invertir dinero. Nosotros no pagamos nada al instalar las placas colectoras. Por lo tanto, la compañía eléctrica nos retribuye 0,43 euros por cada kilovatio. El año pasado produjimos 15.000 kilovatios. Si se multiplican por 0,43 euros, es un poco más de 6.000 euros. Ese dinero se ingresa en el banco para pagar nuestras deudas. Vamos a ser capaces de pagar todas nuestras deudas dentro de 10 o 20 años. Los habitantes de este pueblo viven una vida plena gracias a la energía que obtienen de la naturaleza. El pueblo de Weispoldri confirma que la energía local es posible. La producción de energía local incrementa el valor de cada pueblo. Los habitantes de un pueblo ahorran energía y la invierten en proyectos que tienen lugar en su región. Usted puede incluso comprobar los beneficios que obtiene cada día. Personalmente, yo estaría aumentando el margen de beneficio de Arabia Saudita o de Rusia si estuviera comprando el petróleo. Esto significa que la producción de energía local aumenta considerablemente el beneficio de su comunidad y mejora el nivel de bienestar. Diez días tras el apagón. La reparación finalmente se ha completado. No obstante, el apagón a gran escala causó un increíble número de víctimas y grandes pérdidas económicas.
podemos ver varios ejemplos del daño causado por apagones en países de todo el mundo. Se observaron diferencias en cuanto a la magnitud. Aunque constantemente haya importantes cortes de energía alrededor del mundo, el daño fue mayor en las zonas más civilizadas. El apagón de 2003, que tuvo lugar en la costa este de América, está registrado como el peor corte de la historia. La oscuridad terminó al cabo de 3 días, pero se sumaron pérdidas financieras de hasta 6 billones de dólares y se causaron molestias a 50 millones de personas. ¿Qué pasaría si la energía solar en forma de electricidad desaparece? Nos podría pasar en cualquier momento. El sol es la fuente de toda vida. Los seres humanos han utilizado constantemente la energía del sol de formas diferentes para el progreso de la civilización. El sol es la fuerza motriz de la civilización. Ahora, la humanidad se vuelve hacia el sol a por más, debido a que el futuro de la energía sostenible está en el sol. El sol nos proporciona combustible inagotable gratis. Es la fuente y el futuro de la energía. Es un futuro descentralizado para la obtención de energía. El Sol es un reactor de fusión que en los últimos 4.000 millones de años nunca se ha averiado. Podríamos pensar que obtenemos energía de diversas fuentes, pero todas provienen del Sol. La historia del infinitamente generoso Sol y de las personas que viven dependiendo de él continúa. Pistón se extrae el vacío por debajo. Eso puede hacerse a la inversa, cuando el vapor empuja desde abajo y el vacío se saca por arriba. Por lo tanto, es un pistón de doble efecto. Cuando se pone agua en un recipiente y se calienta, ésta se evapora y se crea vapor. La energía producida por el vapor se utiliza para empujar el pistón y mover un objeto. James Watt utilizó este principio instalando una cámara de condensación que condensaba el vapor al lado del cilindro. Esto hizo que la máquina de vapor fuera más eficiente. Más tarde, Watt descubre una forma de reemplazar el movimiento repetitivo del pistón de la máquina de vapor por el movimiento de rotación de una rueda. Esto nos lleva al descubrimiento de trenes y barcos con ruedas que se mueven por la energía del vapor. Las vidas de las personas se enriquecen con el transporte masivo y viajar es posible gracias a la introducción de diversos medios de transporte. Las máquinas de vapor abrieron el camino de la producción masiva. Hablamos de la rueca o máquina de hilar, que funcionaba con un motor de vapor y supuso un gran desarrollo para la industria textil. Las máquinas de vapor fueron la fuerza motriz durante la era industrial y el carbón fue la materia energética de las máquinas de vapor. Antes de la invención de la máquina de vapor, la gente necesitaba la ayuda de animales fuertes como las vacas o los caballos. La energía del viento se utilizaba para los barcos y los molinos de viento. Pero el viento no siempre sopla cuando lo necesitas, mientras que los animales necesitan ser alimentados y se cansan. Por otro lado, las máquinas de vapor nunca se agotan y crean una gran fuerza siempre que la necesitamos. Somos capaces de hacer grandes máquinas utilizando la máquina de vapor y podemos viajar a lugares lejanos en tren o en barco. Una enorme revolución industrial tuvo lugar en el siglo XIX gracias a las máquinas de vapor. El carbón, que alimentaba las máquinas de vapor, fue el motor de la era industrial. No obstante, era difícil transportar el carbón a causa de su volumen. Además, la eficiencia del calor era baja en comparación con la cantidad quemada. La gente empezó a preguntarse si había alguna otra fuente de energía mejor que el carbón.
Pronto se encontró la respuesta: el petróleo. El petróleo es un combustible fósil que se forma cuando los cadáveres de animales marinos o terrestres que se han alimentado de plantas que crecen gracias a la energía. La humanidad ha dependido del sol desde mucho tiempo atrás, y hace aproximadamente 500.000 años, nuestros antepasados lograron un gran avance. Empezaron a usar el fuego. De todos los planetas del sistema solar, la Tierra es el único en el que las llamas se encienden de forma natural. Por supuesto, en otros planetas hay rayos y erupciones volcánicas, pero ninguno de ellos tiene el fuego, como la Tierra. ¿Por qué es así? En primer lugar, la Tierra tiene muchas sustancias que pueden alimentar un incendio. También el oxígeno en el aire ayuda a avivar las llamas de un incendio. Se podría decir que el fuego es un regalo para los habitantes de la Tierra. Los humanos supieron de la existencia del fuego por casualidad, a través de fenómenos naturales como los relámpagos y los incendios forestales. Aprendieron a conseguir fuego con la quema de leña. El ser humano ya estaba utilizando la energía solar de una forma diferente. El fuego es importante porque nos aporta calor y luz. El calor ayudó a la humanidad a sobrevivir a la edad de hielo. El fuego también nos ayuda a cocinar los alimentos y a cambiar los ingredientes de forma. El fuego nos aporta energía a través de la oxidación de las plantas, y las plantas reciben energía del sol. De este modo, la energía solar se almacena en las plantas. Quemamos esta energía y la usamos en forma de fuego para disfrutar de la civilización que tenemos actualmente. La humanidad hace un gran descubrimiento después del Paleolítico. Aprende que se consume menos energía usando herramientas. También descubre que el trabajo puede resultar más fácil con la ayuda de los animales. Desde entonces, los humanos buscan la manera de utilizar la energía de una forma más eficiente. En la antigüedad, el ser humano también aprendió a usar el poder de la naturaleza. El agua circula constantemente en la Tierra. El Sol está en el centro de esta circulación. El agua que se evapora absorbiendo la energía solar se convierte en lluvia o en nieve que cae en la Tierra hasta que se evapora de nuevo. Los habitantes de la aldea trataron de encontrar diferentes formas de ahorrar energía. La familia de Carlo Heiler no utiliza sistema de calefacción ni siquiera en pleno invierno. Esto fue posible gracias a que, al construir la casa, se aseguraron de que recibía mucha luz del sol. También eligieron aparatos electrodomésticos de bajo consumo. Pensar en utilizar la energía eficientemente es tan importante como crear energía. La casa se construyó mediante métodos respetuosos con el medio ambiente. Nos esforzamos muchísimo con las ventanas y el aislamiento para conseguir calentar el interior de la casa con la luz del sol. Las placas solares crean la electricidad suficiente que un hogar necesita. La electricidad sobrante la venden a las compañías eléctricas. Actualmente, de la electricidad producida en la casa de Carlo, se vende más electricidad de la que la familia utiliza. ¿Cuánto gana usted con la venta de electricidad a la compañía eléctrica? No lo sé. ¿Puedo decírselo al año? ¿Y esto cuánto es? Unos 2.000 euros anuales. El vecino de Carlo, Christoph Berdemann, comenzó a utilizar la luz y el calor solar hace 3 años.
Sin embargo, no tuvieron que invertir dinero. Nosotros no pagamos nada al instalar las placas colectoras. Por lo tanto, la compañía eléctrica nos retribuye 0,43 euros por cada kilovatio. El año pasado produjimos 15.000 kilovatios. Si se multiplican por 0,43 euros, es un poco más de 6.000 euros. Ese dinero se ingresa en el banco para pagar nuestras deudas. Vamos a ser capaces de pagar todas nuestras deudas dentro de 10 o 20 años. Los habitantes de este pueblo viven una vida plena gracias a la energía que obtienen de la naturaleza. El pueblo de Wise Poldri confirma que la energía local es posible. La producción de energía local incrementa el valor de cada pueblo. Los habitantes de un pueblo ahorran energía y la invierten en proyectos que tienen lugar en su región. Usted puede incluso comprobar los beneficios que obtiene cada día. Personalmente, yo estaría aumentando el margen de beneficio de Arabia Saudita o de Rusia si estuviera comprando el petróleo. El carbón empezó a utilizarse como combustible a principios del siglo XVII en Gran Bretaña para la producción de acero. Los sedimentos se apilan sobre las plantas que se alimentan de energía solar y se deterioran a lo largo de un periodo de tiempo largo a temperaturas y presiones elevadas, creando así el carbón. Es un tipo de energía solar almacenada bajo tierra. La civilización se desarrolló rápidamente con el uso del carbón como combustible. El carbón fue el primer combustible que proporcionó energía a la máquina de vapor, la cual fue el motor de la revolución industrial del siglo XVIII. Las primeras máquinas de vapor fueron motores que utilizan la energía del vapor. El ser humano pronto aprendió que el vapor podía ser utilizado como una fuente de energía. Sin embargo, fue al cabo de bastante tiempo cuando se adoptó esta forma de entender el mecanismo práctico de las máquinas de vapor. La revolución industrial se inició en Gran Bretaña. Las máquinas de vapor, que desempeñaron un papel esencial en la revolución industrial, se conservan cuidadosamente en el Reino Unido. Esta es la obra maestra que cambió el mundo, la máquina de vapor hecha por James Watt. Una de las primeras cosas que hizo fue crear una cámara de condensación separada. Así, se crea el vacío fuera del cilindro, lo que supone un enorme ahorro de energía. La otra cosa que hizo fue eliminar la presión atmosférica que empujaba el pistón, reemplazándola por la presión del vapor. De esta forma, este cilindro ahora está sellado, y cuando la presión del vapor empuja sobre el pistón, se extrae el vacío por debajo. Eso puede hacerse a la inversa, cuando el vapor empuja desde abajo y el vacío se saca por arriba. Por lo tanto, es un pistón de doble efecto. Cuando se pone agua en un recipiente y se calienta, ésta se evapora y se crea vapor. La energía producida por el vapor se utiliza para empujar el pistón y mover un objeto. James Watt utilizó este principio instalando una cámara de condensación que condensaba el vapor al lado del cilindro. En 2025 tiene lugar un gran apagón que deja toda la nación de Corea del Sur a oscuras. Las calles se convierten en un auténtico caos. ¿Hay alguien ahí? Los accidentes se suceden uno tras otro. La civilización moderna muere en un instante. Siete días después del peor corte de electricidad de la historia. Entonces, ¿cuándo dice que podremos usarlo?
Mi teléfono no funciona. Y me estoy quedando sin dinero. ¿Qué? ¿Cómo dice? La maquinaria se convierte en pedazos de metal inservibles. La gente tan solo se da cuenta del valor que tiene la energía tras haberse quedado atrapada en la oscuridad. La energía nos hace la vida mucho más cómoda. La raza humana se ha desarrollado sobre una base de abundante energía. Hoy en día, las personas no pueden sobrevivir ni un solo día sin petróleo o electricidad. Sin embargo, en un día, la fuente de vida ha desaparecido. ¿Puede el ser humano superar esta crisis? ¿Cómo responde la ciencia a esta pregunta? Quinta parte: el Sol. En 2025, la vida de la gente se ha vuelto más práctica gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología. El mundo se ha convertido en un lugar donde puedes hacer lo que quieras con solo mover un dedo. La comodidad es fruto de la energía. Actualmente, en 2025, el consumo de energía se ha incrementado en un 58% respecto a 2001. Y el 70% de estas fuentes de energía se componen de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. El abastecimiento de petróleo está llegando a su fin desde 2020. Los conflictos ocasionados por los problemas energéticos están fuera de control. Entonces, ¿hay alguna manera de que podamos dejar de utilizar combustibles fósiles? Parecía que dos científicos habían encontrado la respuesta en 1938. Sus nombres eran Otto Hahn y Fritz Strassmann. Fueron los primeros científicos que lograron la fisión nuclear del uranio. Era el preludio de la era atómica. Los experimentos de la fisión nuclear fueron algunos de los más importantes de todos los que se realizaron en el siglo XX. No obstante, solo se abrió una planta de energía nuclear después de numerosos experimentos. En la actualidad, el uranio se utiliza en la generación de energía nuclear. El núcleo del uranio se divide en dos o más núcleos más ligeros, liberando una increíble cantidad de energía cuando un neutrón choca contra él. El calor generado por la fisión nuclear se utiliza para producir electricidad. La energía creada por 2.000 litros de petróleo y 3 millones de gramos de carbón se puede generar con un solo gramo de uranio. La energía nuclear se ha convertido en la nueva fuente de energía para sustituir los combustibles fósiles. Sin embargo, no todos son beneficios. Las sustancias radiactivas que se liberan cuando se crea energía por fisión nuclear siempre han sido tema de controversia. Además, se gasta una enorme cantidad de dinero en la eliminación de los residuos radiactivos. Muchas personas murieron y otras aún sufren las secuelas del accidente nuclear de Chernóbil. El accidente nuclear de Fukushima en Japón fomentó la desconfianza de la seguridad en las centrales nucleares. La humanidad hace un esfuerzo para conseguir una nueva fuente de energía que sea menos peligrosa. Se trata de crear la reacción de fusión que se produce en el centro del Sol en la Tierra. El centro del Sol, el cual está a más de 100 millones de grados Celsius, está lleno de gas hidrógeno.
El hidrógeno comprende un núcleo atómico y un electrón. Estos dos se dividen en dos cuando se calientan a una temperatura elevada. En este estado, los núcleos de hidrógeno se fusionan, convirtiéndose en un núcleo de helio pesado. Parte de la masa se convierte en energía. Los seres humanos han centrado la atención una vez más en la energía que obtenemos del Sol. Hay dos maneras de utilizar directamente la energía solar. Una es recoger el calor solar y utilizarlo como fuente de energía. La otra es fotovoltaica, que convierte la luz solar en energía eléctrica. La generación de luz solar utiliza el efecto fotoeléctrico de una célula solar. El efecto fotoeléctrico es el movimiento de un electrón cuando una placa metálica está expuesta a la luz solar. La electricidad es una forma de energía que se crea a través del movimiento de un electrón. Las células solares también se utilizan en el espacio. Pero el inconveniente es que solo se puede reunir la energía suficiente cuando hay muchos concentradores solares en una instalación de grandes dimensiones. Esto se puede afirmar ya que todas las alas grandes de los satélites son concentradores. Entonces, ¿cuál sería la solución más práctica a los problemas energéticos? El mundo lucha por encontrar una manera de superar la crisis energética. Una solución sería el uso de energía local. La energía local tiene en gran medida un doble significado. Por una parte, significa que la energía proviene de la naturaleza. Por la otra, que cada área local sea autosuficiente en la creación de la energía que necesite. La energía local consiste en que cada distrito crea energía renovable, utilizando el calor o la luz solar. No hay una gran pérdida de energía cuando ésta se transfiere desde las plantas de energía de las zonas suburbanas a las grandes ciudades, donde la tasa de consumo de energía es alta. Hay menos contaminación, lo que hace que sea una solución de cara al futuro. Ya que la energía renovable es la base, queremos conseguir una política de distribución de la energía, centrada en la demanda y no en la oferta. Wild-Polstri es un pequeño pueblo agrícola de Alemania. Este pueblo ha sido autosuficiente en materia de energía desde principios de la década de 1990. Resultar más fácil con la ayuda de los animales. Desde entonces, los humanos buscan la manera de utilizar la energía de una forma más eficiente. En la antigüedad, el ser humano también aprendió a usar el poder de la naturaleza. El agua circula constantemente en la Tierra. El Sol está en el centro de esta circulación. El agua que se evapora absorbiendo la energía solar se convierte en lluvia o en nieve que cae en la Tierra hasta que se evapora de nuevo. El agua que fluye posee energía cinética. La energía potencial que tiene el agua cuando está situada en un lugar alto se convierte en energía cinética a medida que cae a un lugar inferior. El fenómeno natural del viento también es creado por el Sol. El viento se crea en el proceso en el cual la superficie de la Tierra absorbe la energía solar y la calienta. El aire que es relativamente más caliente sube y el aire más frío baja, creando así una corriente de aire que es el viento.
Desde la antigüedad, el viento siempre ha sido una fuente de energía útil. El grano se molía fácilmente con ayuda de molinos de viento que se impulsaban por la energía del viento. Esta energía también se inició a partir del sol. Entonces, ¿cómo crea energía el sol? La energía solar se forma en el núcleo del sol. El centro del sol está a más de 100 millones de grados Celsius. No es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, sino un cuarto estado de la materia llamado plasma. En un estado de plasma se produce la fusión nuclear, que es la reacción de dos o más núcleos atómicos que se combinan juntos. Este proceso crea una gran cantidad de luz y calor. Esto lo llamamos energía solar. Esta energía tarda 8 minutos en alcanzar la Tierra. La mitad de esta energía se refleja y se lanza al espacio exterior o se absorbe en la atmósfera o las nubes. La otra mitad llega a la superficie de la Tierra. Esto sigue siendo una enorme cantidad de energía. Se podría decir que el fuego es un regalo para los habitantes de la Tierra. Los humanos supieron de la existencia del fuego por casualidad, a través de fenómenos naturales como los relámpagos y los incendios forestales. Aprendieron a conseguir fuego con la quema de leña. El ser humano ya estaba utilizando la energía solar de una forma diferente. El fuego es importante porque nos aporta calor y luz. El calor ayudó a la humanidad a sobrevivir a la edad de hielo. El fuego también nos ayuda a cocinar los alimentos y a cambiar los ingredientes de forma. El fuego nos aporta energía a través de la oxidación de las plantas, y las plantas reciben energía del sol. De este modo, la energía solar se almacena en las plantas. Quemamos esta energía y la usamos en forma de fuego para disfrutar de la civilización que tenemos actualmente. La humanidad hace un gran descubrimiento después del Paleolítico. Aprende que se consume menos energía usando herramientas. También descubre que el trabajo puede resultar más fácil con la ayuda de los animales. Desde entonces, los humanos buscan la manera de utilizar la energía de una forma más eficiente. En la antigüedad, el ser humano también aprendió a usar el poder de la naturaleza. El agua circula constantemente en la Tierra. El Sol está en el centro de esta circulación. El agua que se evapora absorbiendo la energía solar se convierte en lluvia o en nieve que cae en la Tierra hasta que se evapora de nuevo. El agua que fluye posee energía cinética. La energía potencial que tiene el agua cuando está situada en un lugar alto se convierte en energía cinética a medida que cae a un lugar inferior. El fenómeno natural del viento también es creado por el sol. El viento se crea en el proceso en el cual la superficie de la Tierra absorbe la energía solar y la calienta. El aire que es relativamente más caliente sube y el aire más frío baja, creando así un de vivir sin él. La humanidad ha dependido del sol desde mucho tiempo atrás y hace aproximadamente 500.000 años nuestros antepasados lograron un gran avance, empezaron a usar el fuego. De todos los planetas del sistema solar, la Tierra es el único en el que las llamas se encienden de forma natural. Por supuesto, en otros planetas hay rayos y erupciones volcánicas, pero ninguno de ellos tiene el fuego como la Tierra.
¿Por qué es así? En primer lugar, la Tierra tiene muchas sustancias que pueden alimentar un incendio. También el oxígeno en el aire ayuda a avivar las llamas de un incendio. Se podría decir que el fuego es un regalo para los habitantes de la Tierra. Los humanos supieron de la existencia del fuego por casualidad, a través de fenómenos naturales como los relámpagos y los incendios forestales. Aprendieron a conseguir fuego con la quema de leña. El ser humano ya estaba utilizando la energía solar de una forma diferente. El fuego es importante porque nos aporta calor y luz. El calor ayudó a la humanidad a sobrevivir a la edad de hielo. El fuego también nos ayuda a cocinar los alimentos y a cambiar los ingredientes de forma. El fuego nos aporta energía a través de la oxidación de las plantas, y las plantas reciben energía del sol. De este modo, la energía solar se almacena en las plantas. Quemamos esta energía y la usamos en forma de fuego para disfrutar de la civilización que tenemos actualmente. La humanidad hace un gran descubrimiento después del Paleolítico. Aprende que se consume menos energía usando herramientas. También descubre que el trabajo puede resultar más fácil con la ayuda de los animales. Desde entonces, los humanos buscan la manera de utilizar la energía de una forma más eficiente. En la antigüedad, el ser humano también aprendió a usar el poder de la naturaleza. El agua circula constantemente en la Tierra. El Sol está en el centro de esta circulación. Pasar las inspecciones de seguridad para poder ser reactivadas. Esto significa que Corea podría estar a oscuras durante una semana si se produce un apagón antes de la reparación total. Corea del Sur se remonta a tiempos en los que la civilización estaba sin luz. El interminable deseo de obtener energía nos advirtió del desastre hace mucho tiempo. El uso inconsciente de los combustibles fósiles ha calentado la Tierra y ha terminado perjudicándola. Los gases del efecto invernadero, como el dióxido de carbono, son la principal causa del calentamiento global. Los gases del efecto invernadero mantienen la temperatura media de la Tierra a 15 grados centígrados, enviando la energía que se libera de la Tierra de nuevo a la superficie. Sin embargo, la cantidad de gases ha aumentado desde la industrialización y la Tierra se ha calentado por un excesivo efecto invernadero. La temperatura media de la Tierra aumentó 0,74 grados centígrados durante el siglo pasado. En los últimos 10.000 años no se habían visto cambios tan drásticos de temperatura. La temperatura de la Tierra ha aumentado 1 grado. Y si esto sigue así, resultará imposible vivir en ciertas atmósferas de la Tierra. Algunas zonas serán extremadamente secas. Y en cambio, en otras zonas, el nivel del mar se elevará, amenazando con cubrir la Tierra con agua, lo que las hará inhabitables. Algunas personas predicen que si esto sigue así, la temperatura de la Tierra aumentará otros 6 grados en el próximo siglo. Basándonos en los cambios que el aumento de 0,74 grados centígrados provocó a la Tierra, esto sería un desastre terrible. Entonces, ¿hay alguna manera de que podamos dejar de utilizar combustibles fósiles? Parecía que 2 científicos habían encontrado la respuesta en 1938. Sus nombres eran Otto Hahn y Fritz Strassmann.
Fueron los primeros científicos que lograron la fisión nuclear del uranio. Era el preludio de la era atómica. Los experimentos de la fisión nuclear fueron algunos de los más importantes de todos los que se realizaron en el siglo XX.